Buenos días, hoy vamos a comprobar el principio de Arquímedes, que cita que la fuerza del empuje de un líquido sobre el objeto es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Para ello utilizaremos unos vasos, huevos, una cuchara para mezclar y sal. Primero vertimos el agua sobre el vaso y comprobamos que en el primero el huevo se hunde. Echamos sal en el segundo y lo removemos para disolver los minerales. Es importante disolverlos bien y ahora observamos que el huevo se queda flotando. Con esto comprobamos que los objetos menos densos que el agua flotarán, mientras que los más densos que el agua se hundirán. La densidad de la mayoría de los huevos es semejante a la densidad del agua, pero puede ser un poco más o un poco menos. La densidad exacta varía dependiendo de algunos factores, incluyendo la edad, ya que un huevo más viejo podría contener gas, el cual lo hará flotar. Un huevo apenas un poco más pesado que el agua se hundirá, sin agua dulce, pero flotará en agua desalada, la cual está más densa porque contiene minerales. Buenos días, mediante este experimento que se llama huevo que bota, vamos a comprobar cómo un huevo puede llegar a botar. Para este experimento necesitamos unos guantes, una toalla, un vaso, un huevo, vinagre, después un vaso lleno de agua. Primero introducimos el huevo en el vaso y vertimos vinagre. Dejamos reposar este vaso de 24 a 48 horas y acabará convirtiéndose en esto, tras 48 horas. Nos ponemos los guantes y nos disponemos a sacar el huevo que ha estado reposando 48 horas. Para esto necesitamos el vaso de agua y la toalla, porque ahora vamos a disponernos a limpiar un poco el huevo. Lo seguimos limpiando un poco más, está un poco sucio. Y ya está. Ahora podemos comprobar, un momento, podemos comprobar que el huevo ha adquirido una textura gomosa. Vemos que incluso tirando desde una cierta altura considerable puede llegar a botar. Esto ocurre porque el ácido acético del vinagre reacciona con el carbono cálcico de la cáscara del huevo, produciendo dióxido de carbono, las burbujas de gas que se desprenden en la cáscara del huevo. Con la cantidad de vinagre suficiente desaparece toda la cáscara del huevo. La osmosis explica el aumento del tamaño, pues el agua contenida en vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre. Y podemos volver a comprobar que el huevo efectivamente bota. Hola, ahora vamos a hacer el experimento del agua que no cae. Para esto necesitaremos una barrena o en su defecto un clavo, un martillo, agua con colorante y un bote de conservas con tapa incluida. Primero vamos a disponernos a realizar un agujero en la tapa del bote. Ahora podemos ver que el agujero está hecho y a continuación vertimos el agua sobre el bote.
Y al cerrarlo, comprobamos que si ponemos el bote verticalmente, el agua no cae. Esto se debe a que la presión atmosférica del aire exterior presiona el agua hacia adentro. En el caso de caer una pequeña gotita, el aire interior del bote se encontraría a una presión inferior a la atmosférica exterior, impidiendo esta la salida del agua. El bote se comporta como una pipeta que, si la tenemos obturada en la parte superior, no hay derramamiento de líquido. La experiencia puede completarse haciendo un agujero o muchos más en la tapa del bote. En estos casos el agua no caerá, siempre que mantengamos la tapa en posición horizontal. En otro caso, si inclinamos la base del recipiente, sí se derramará el agua. Se establecerá una corriente de entrada de aire y salida de agua.